¿Qué debe considerar una buena estrategia de campaña? Entonces ahora, si decimos que la estrategia es el factor individual más importante, ¿qué debe considerar una estrategia de campaña? Bien, punto número 1, la estrategia se basa en un buen diagnóstico. Entonces, antes de poder tirar la primera bala, antes de repartir un folleto, antes de ir a hablar con alguien, antes de hacer un spot, antes de largar un flyer, antes de hacer publicidad en redes, antes de todo esto, tengo que tener un diagnóstico. Y ese diagnóstico se hace con información previa, con información de encuestas, con información de reuniones en equipo, con información de focus group. A partir de todo eso, se tiene un diagnóstico. Yo no puedo definir hacia dónde voy si primero no sé dónde estoy parado. Porque la estrategia es el arte de lograr cosas difíciles a partir de la mejor asignación de los recursos con que cuento. Y si tengo muchos o pocos recursos, tendré que adaptar la estrategia a los muchos o a los pocos recursos. Entonces, por eso es fundamental. El primer paso es desarrollar un buen diagnóstico. Segundo, los factores claves de éxito en función del contexto electoral. Todas las elecciones son distintas. Si vamos a una campaña electoral en Cruz del Eje, cuando analicemos el contexto, es decir, ese macro entorno, lo que está pasando en el ambiente político, en el ambiente legal, en el ambiente cultural, en el ambiente social, en el ambiente tecnológico, en el ambiente demográfico, ¿qué está pasando en la estructura interna del partido? ¿Qué está pasando con el candidato potencial? ¿Qué está pasando con los otros? A partir de tener ese análisis, voy a poder realmente determinar cuáles son los factores clave de éxito para ganar. ¿Qué significan los factores clave de éxito? Hay elecciones en donde, por ejemplo, el factor clave de éxito, le voy a decir una tontera. Supongamos que miramos y que tenemos el mejor candidato, el candidato la gana sola, pero resulta que ese candidato es el hijo de un exintendente y ese exintendente tiene una mala imagen y el hijo tiene una buena imagen y puede ser. Entonces, hay un factor clave de éxito, es guardarlo al padre, porque lo va a hacer perder la elección. Entonces, fíjense que ese contexto no se va a dar en todos lugares. ¿Sí? Nosotros tuvimos una elección en el 2019 en donde el padre jugaba siempre y el candidato perdía siempre. Hacía 2 años que se presentaba y perdía. ¿Y qué le dijimos? No, a ver, si tu papá va a estar en esto, vas a seguir perdiendo. Entonces, ¿con eso solamente va a ganar? No. Pero en esa elección era un factor clave de éxito, esconderlo. ¿Sí? Eso es un factor clave de éxito. Es algo que, de acuerdo al contexto, condiciona la elección para favor o para peor. 3. La definición de los públicos objetivos y nichos electorales. Una campaña tiene que pensar que hay campañas que se ganan con 35 puntos. Entonces, es fundamental que la estrategia determine a qué nichos de segmentos de mercado tengo que llegar. Porque como los recursos son limitados, no es llevar adelante una campaña como habitualmente se hacía, queriendo llegar a todos. Yo tengo que sacar 35% de los votos, o 32, o 38. Entonces, para sacar esos 38, yo tengo que elegir a los segmentos que más posibilidades tengo de poder llegar y de tener más posibilidades de que me voten. Por eso es fundamental definir lo que se llaman los públicos objetivos y nichos electorales. ¿Qué diferencia hay entre un público? Vamos a un ejemplo. Un público sería poner foco en los jóvenes, poner foco en las mujeres, poner foco en la gente de la tercera edad. Un nicho sería, dentro de las mujeres voy a hacer una campaña muy dirigida a todas las mujeres que les gustan las mascotas. Ese es un nicho. Ahora ustedes me dicen, che, ¿cómo saco ese dato? Lo vamos a ver. Y ahora las campañas de hoy se manejan con microsegmentación. Si yo sé que las redes sociales llegan al 90% de la población, escúchenme, puedo hacer una campaña a la carta. A vos te digo lo que te interesa escuchar, a vos te digo lo que te interesa escuchar y a usted le digo lo que le interesa escuchar. Y usted no se va a enterar de lo que le llegó al otro, porque es una campaña personalizada 100%. Cuarto, el eje principal de comunicación y los ejes complementarios. La estrategia tiene que definir cuál es ese eje ganador, ese eje que me conviene.
generalmente se define un eje principal y hay 2 o 3 ejes complementarios, no más. Y se tiene que comunicar sistemáticamente eso. Una campaña se gana porque le meto a la gente en la cabeza un concepto. La persuasión en el ser humano funciona de la siguiente manera. 30 veces te tengo que repetir el mismo mensaje para que me tengas en el radar. 100 veces te tengo que repetir el mensaje para que lo repitas y para que cambies de actitud. ¿Sí? 30 veces te tengo que repetir el mismo mensaje. Imagínense que si en una campaña comunican de todo, no es eficiente porque el mensaje no va a terminar siendo claro. Entonces tengo que tener un eje principal de comunicación, 2 o 3 ejes complementarios y tac, y comunicar, y comunicar, y comunicar, siempre lo mismo. Obviamente ese eje de comunicación tiene que haber sido analizado, tiene que haber sido un eje ganador porque es lo que yo tengo que buscar como el eje que me va a permitir llevarme a ganar la elección. 5. El posicionamiento y el arquetipo del candidato. ¿Qué es el posicionamiento? El posicionamiento es lo que tiene en la cabeza el elector, es cómo está visto en la cabeza del elector el candidato. ¿Sí? Es lo primero que se le viene a la mente a la persona, al electorado, cuando piensa en un candidato. Honesto, capaz, capacidad de gestión, corrupto, vieja política. Lo primero. Entonces, ese posicionamiento. Y el arquetipo, que ya vamos a mostrarlo, esto es un concepto fundamental que no se aplica en campaña, al menos nosotros hemos visto que se aplica muy poco en campaña. Existen 12 tipos de arquetipos de marca que se asocian al candidato. Todas las personas que están acá tenemos un tipo de personalidad. Ese tipo de personalidad se asocia a un arquetipo de marca. Y sabiendo cuál es mi arquetipo, yo voy a poder estructurar la campaña en función de ese arquetipo, voy a poder definir los colores en función de ese arquetipo, porque depende de la personalidad que tengas, te califica un tipo de arquetipo distinto al otro. Entonces es fundamental conocer dentro de la estrategia el posicionamiento y el arquetipo del candidato. 6. El campo de batalla donde vamos a competir. El campo de batalla lo tenemos que elegir nosotros. ¿Qué es el campo de batalla? Es donde vamos a competir. Si nuestro candidato es un especialista en gestión y maneja realmente los datos de la gestión y tenemos que competir ahí. Ahora, si nuestro candidato es un especialista en economía, tendremos que competir ahí. Si nuestro candidato es un especialista en salud, tenemos que competir ahí. Pero también no es que solamente tenemos que competir en donde el candidato es un especialista. Porque si cuando hacemos el estudio la salud no es un aspecto clave y nuestro candidato es un especialista en salud, quiere decir que como estratégicamente estamos haciendo malas cosas. Entonces tenemos que ver de alguna manera cómo ese posicionamiento lo hacemos, o ese campo de batalla lo llevamos a algo que, por un lado, sea evaluado de manera positiva por el elector, y por otro lado, cómo podemos hacer con nuestro candidato para ser creíble y llegar con propuestas claras que convenzan al electorado. 7. Debemos definir alianzas estratégicas claves con los líderes de opinión. Por eso tenemos que tener una base de datos perfectamente armada de cada uno de los líderes de opinión de la ciudad. ¿Qué es un líder de opinión? Es una persona que, por el lugar que ocupa, o por la personalidad, o por su entorno, tiene la capacidad de llegar a varias personas, es una persona escuchada, creíble, que de alguna manera puede transmitir un mensaje. No necesariamente el líder de opinión es el que va a hacer que vos cambies de idea. No me interesa eso. Porque vos vas a cambiar de idea si crees en mi imagen de marca como candidato. Pero el líder de opinión se transforma en un multiplicador del mensaje. El líder de opinión no es el que va a cambiar el voto de alguien. Olvídense, eso no funciona así. El líder de opinión es el que vos necesitas para que replique tu mensaje. Para que tu mensaje no solamente llegue por las redes sociales, sino que de manera humana llegue a más personas y lo hagas más humano, lo hagas más creíble. Porque ya tenés la prueba social. La prueba social es la que, de alguna manera, es la que te garantiza de que no solamente es tu discurso, sino que hay otros, personas representantes, personas escuchadas, que también lo repiten. Entonces, el concepto de comunicación se va haciendo cada vez más creíble y se va haciendo cada vez más fuerte.
8. La apuesta estratégica respecto a los medios de comunicación a utilizar. Ejemplo, si yo hoy sé que el 90% de las personas están usando redes sociales y tengo un presupuesto limitado, le voy a decir un ejemplo concreto. En el año 2019 estamos en una campaña extremadamente competitiva con recursos extremadamente limitados. Entonces, nosotros como estrategia de campaña nos juntamos con el jefe de campaña y le dijimos, el jefe de campaña nos dice, los miembros del equipo quieren que hagamos publicidad en el canal local. Ningún problema, me garantiza este recurso para redes sociales. Y no, pero no lo tenemos. Pero el equipo quiere que hagamos. Si vos me garantizas esto para las redes, que es lo que yo necesito, no hay problema, hacemos. Ahora, si vos no me garantizas eso, yo soy el estratega y voy a decidir de qué manera vamos a asignar eficientemente. Les doy un ejemplo. Ganamos una elección contra todos los pronósticos en contra de que decían que si no se hacía comunicación en el canal, no se podía ganar en esa ciudad nunca. Nosotros, sin hacer una pauta en un canal local, ganamos una elección. Ahora usted me dice, che, no hay que hacer pauta en el canal local. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que si tenemos recursos escasos, lo tenemos que asignar de acuerdo a lo que más impacto tiene. Y definitivamente, no me cabe dudas, pero no me cabe duda que hoy el mayor impacto lo tienen las redes sociales. El tipo de estrategia de ataque y defensa. El estratega de campaña tiene que saber qué tipo de estrategia va a utilizar. Si va a ser una estrategia de ataque, defensa, una estrategia mixta y en qué momento va a atacar y en qué momento no va a atacar. Entonces, es fundamental saber y qué tipo de estrategia voy a utilizar en determinado momento de la campaña. Por ejemplo, si yo quiero debilitar a un determinado espacio, voy a tener primero que llevar adelante una estrategia de debilitamiento para después poder llevar adelante una estrategia de posicionamiento de marca. Porque si yo no logro debilitar al espacio, después cuando vaya a competir con el posicionamiento de marca, voy a estar en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? La estrategia es debilitarlo. Por ejemplo, a la oposición o al oficialismo. Y después voy a utilizar una estrategia de posicionamiento de marca. Si quiero posicionar la marca y primero no debilité, no me sirve. Eso es estrategia. Cuando hablamos de estrategia es anticipar lo que va a pasar adelante, primero con una definición estratégica y táctica que me va preparando para que cuando tenga que realmente tomar una decisión clave, ya previamente a eso fui haciendo el caminito para tener más éxito.